¿Está el gobierno de Estados Unidos escondiendo información significativa acerca de objetos voladores no identificados? El proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea fue simplemente una cubierta destinada a prevenir que el público se enterara de la verdad. Porque el proyecto fue, en pocas palabras, abandonado. Estaba mucha gente acercándose demasiado a los hechos que ya estaban en poder de la Fuerza Aérea. La búsqueda de lo asombroso detrás del proyecto Libro Azul en este episodio del Diario Secreto de los OVNIs. Proyecto Libro Azul. El Diario Secreto de los OVNIs. El misterio que hay detrás del fenómeno OVNI ha inquietado a muchas personas. ¿Qué son estas cosas? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su propósito aquí? Todos los objetos voladores no identificados observados por miles de testigos se convierten en algo familiar o natural. En algunas ocasiones prueban ser algo más que no está hecho en la Tierra. Si algunos de los platillos voladores son en realidad de otro mundo, ¿cómo podrían reaccionar los gobiernos? ¿Tratarían a estas extrañas naves como amigas o como enemigas? ¿Cómo hemos respondido a estos platillos voladores en el pasado? ¿Existe una política oficial establecida por los dirigentes de las naciones de nuestro planeta? La política del gobierno americano acerca de los ovnis ha cambiado en los últimos 50 años. Todo esto comenzó en 1947 con un avión privado volando sobre Washington. Kenneth Arnold vio 9 objetos en forma de media luna volando en formación cerca del avión del señor Rainer. Y naturalmente pensó que eran aviones, pero estos no eran como los que él había visto. En Yakima, Washington, él le contó a los reporteros con emoción que los objetos que él había visto eran como platillos saltando sobre un estanque. Esta fue la primera imagen que quedó grabada en la mente del público, dándole el nombre de platillos voladores. Basados en la experiencia de Arnold como piloto y sobre su credibilidad como hombre de negocios, parecía que existía poca razón para no aceptar lo que decía. Finalmente, cuando la Fuerza Aérea publicó la explicación oficial acerca de lo que había visto Arnold, esta dijo que esto había sido un espejismo, una clase de aparición flotando en la atmósfera. Después de esa observación, cientos de personas vieron en el cielo objetos y lo reportaron a la Armada y la Fuerza Aérea. Y en septiembre de 1947, el teniente general Nathan Twining, jefe del Comando de Material Aéreo, escribió a la oficina del Comando General de la Armada y la Fuerza Aérea, y en su carta él recomendaba rigurosamente que se realizara una investigación. El 30 de diciembre de ese año se aprobó un proyecto que se realizó en el campo Wright, en Dayton, Ohio. El público en general sabía que la Fuerza Aérea había iniciado una especie de caza de los platillos voladores, y la operación fue extensamente difundida como el Proyecto Platillo. Pero su nombre clave oficial era Proyecto Signo, que era un intento serio para descubrir la verdad acerca de los ovnis. Desde su primera investigación era claro que algo más estaba sucediendo detrás del escenario, tal vez un intento para ocultar toda la verdad acerca del asunto. Y esto fue especialmente trágico porque la primera investigación conocida involucró la pérdida de una vida y la persecución de una nave extraterrestre. En enero de 1948, al comandante de vuelo Thomas Mantell se le ordenó investigar a un platillo volador que estaba volando sobre Goodman Field, en Kentucky. Después de haber ascendido 23,000 pies, el personal de tierra los perdió de vista, pero él reportó por la radio que continuaba acercándose y lo que describió fue un enorme objeto metálico. Y hasta donde sabemos, ese fue el último mensaje del capitán. A las 5 de la tarde de ese día fueron descubiertos los restos del avión B-51 del capitán Mantell y su cuerpo continuaba en la cabina. ¿Qué sucedió en realidad? El avión de Mantell fue destruido porque se acercó demasiado al ovni. Nosotros sabemos que cada pequeño trozo de los restos de su avión fueron aspirados, recogidos y clasificados. ¿Por qué? Porque él estaba informando tranquilamente a la torre de control lo que estaba viendo y lo que él estaba haciendo allá arriba hasta el momento en que se quedó sin oxígeno. Y lógicamente el investigador asignado al proyecto decidió que todo lo que el mundo había visto en realidad era el planeta Venus. La Fuerza Aérea dijo las cosas más increíbles para explicar la muerte del capitán Mantell. Él era un piloto altamente entrenado, muy experimentado, inteligente y un hombre joven, a quien habían insultado su inteligencia, primero que todo al decir que él había estado persiguiendo al planeta Venus. También declararon que él había subido demasiado y que se le había acabado el oxígeno, y que se había estrellado.
Las excusas que inventaron para explicar los hechos de esta clase eran completamente absurdas. Cualquier cosa que se diera al proyecto Signo tenía que ser desvanecida desde arriba después de que ellos encontraron una forma para explicar qué era Venus o una estrella. El hecho de que la Fuerza Aérea descartara esta observación como nada más que Venus sugiere que ellos no estaban interesados en resolver el misterio. En 1947, Estados Unidos salía de la Segunda Guerra Mundial y entraba en los primeros días de la Guerra Fría. Era muy tranquilizador creer que en el cielo no podía ocurrir nada que la Fuerza Aérea no pudiera explicar. Pero, ¿fue en realidad ese el caso? Los informes acerca de platillos voladores fueron rápidamente descartados, porque todos eran sencillamente casos de error de identidad o existía otra razón. El proyecto Signo continuó encontrando explicaciones para muchas observaciones de ovnis reportadas. En la mañana del 24 de julio del 48 ocurrió algo que el proyecto Signo no podía explicar y abrió la puerta a toda una nueva era de investigación acerca de ovnis. Si el estudio de la Fuerza Aérea sobre los ovnis fue en un principio escéptico, ¿qué los hizo cambiar de opinión? A las 2 de la mañana del 24 de julio de 1948, un avión DC-3 de pasajeros estaba a 5.000 pies de altura sobre Montgomery, Alabama, cuando la tripulación y un pasajero declararon haber visto una nave aérea que nunca antes habían visto. Los testigos estaban seguros de que no era un avión ni un globo. Cuando el proyecto Signo investigó el objeto observado sobre Montgomery, Alabama, descubrieron que dos personas que estaban en tierra habían visto lo mismo. Reuniéndolos a todos, decidieron que esto era algo que el proyecto Signo no podía descartar como un meteorito o un reflejo. Esta era obviamente alguna clase de nave, pero en 1948 no existía nada como esto, por lo menos en nuestro inventario. ¿Esta observación del platillo cambió realmente la filosofía del proyecto Signo? El problema surgió cuando los miembros del equipo creyeron que iban a conseguir toda la información que poseía la Fuerza Aérea y llegaron a la conclusión independiente de que existía más acerca de esto de lo que ellos estaban sosteniendo. Y la realidad y los hechos que fueron evidentes, que realmente indicaban que estábamos tratando con una tecnología extraterrestre, nunca fue liberada. Existieron decisiones políticas que hicieron que aquella información nunca saliera a la luz, así que ellos de todas formas lo explicarían. O ellos pudieron haber insultado a quien realizó el informe. Y hasta podrían haber terminado insultando a algunos de sus propios pilotos de la Fuerza Aérea, lo que es absurdo. He investigado a los pilotos durante muchos años y existe un número de razones por las que he escogido a los pilotos como especialidad. Una es que ellos están altamente entrenados. Ellos se encuentran en un ambiente en el que generalmente poseen una buena visibilidad. Tienen ventaja en muchas direcciones. Por ejemplo, cambiar la dirección de su avión para seguir el fenómeno. Otra razón es que el avión posee instrumentos especiales a bordo que pueden recoger energía electromagnética. Ellos pueden utilizar sus radios para llamar a tierra y pedir ayuda por radar. O también ayuda militar de alguna clase, para que ya no sean solo testigos aislados, sino que deben estar acompañados por otros profesionales. Si los pilotos son testigos de confianza, ¿por qué la Fuerza Aérea no ha tomado seriamente los numerosos informes acerca de ovnis? Yo sé que se ha sugerido que nuestro gobierno y otros gobiernos han negado o encubierto evidencia acerca de los ovnis. Si eso es verdad, esto es fácil de comprender. Podría ser que ellos estén tratando de proteger el desarrollo de alguna tecnología avanzada en la que están trabajando. Pero creo que debe existir otra razón, y esta es que si el fenómeno es real, y ellos saben que lo es, ellos no quieren admitir ante el público que ellos no pueden protegernos del fenómeno. En 1948, en el proyecto Signo, se escribió algo llamado Lo estimado acerca de la situación. Existe una controversia acerca de lo que había en lo estimado de la situación y sobre quién lo había escrito.
Pero este exponía esencialmente que era un fenómeno extraterrestre y aparentemente continuaba dando varios discernimientos acerca de los sistemas de propulsión y cosas como estas. Luego, lo estimado acerca de la situación fue enviado a George Vandenberg, quien era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en esa época. Vandenberg le dio un vistazo. Pensó que el documento era simplemente ridículo y absurdo. Ordenó destruir las copias y por eso no supimos lo que había en este. Si el informe no era secreto, ¿por qué se ordenó destruirlo? El general Hoyt Vandenberg se encontraba en una posición en la que conocía los mayores secretos del gobierno en esa época. Posiblemente él sabía cosas que ni siquiera podía haber contado a los hombres del proyecto, y aparentemente cuando ellos dieron un informe en el que se exponía llanamente que estos eran extraterrestres, evidentemente chocaron contra algo que él ya sabía. Así que lo único que él podía hacer era rechazar el informe y ordenar que cada copia de este fuera destruida. Podemos reconocer el intento deliberado por parte de algunos miembros de la Fuerza Aérea de silenciar la verdad. Cada gran potencia europea, incluyendo a los Estados Unidos, está involucrada en esta investigación y en el intento de mantener cubierto este hecho, para controlar la liberación de la información. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos inicia un proyecto para conocer la verdad acerca de los ovnis y luego lo destruye? ¿El proyecto Signo encubrió un secreto que se suponía que no debería ser conocido? El proyecto Signo originó la ira del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. No fue una sorpresa que el proyecto fuera desmantelado. Eventualmente el proyecto Signo fue cambiado por el proyecto Grush para sacar a aquellos que se consideraban personas débiles, haciendo que el proyecto fuera un poco más obstinado. Pareció que este tomó otro punto de ventaja y trató de reunir a aquellas personas que deseaban dar una explicación mundana sobre los ovnis. El proyecto Grush continuó y se convirtió más que todo en un instrumento de engaño. Una vez más, un notable incidente forzó al ejército a reconsiderar. En el 51, las estaciones de rastreo de radar de los cuerpos de comunicación de la Armada de Fort Monmouth, Nueva Jersey, señalaron objetos desconocidos que se desplazaban rápidamente sobre la base militar. Los mismos objetos fueron observados por algunas personas en tierra, quienes describieron que estos se aproximaban y salían del área rápidamente. En ese momento, Estados Unidos estaba involucrado en el conflicto de Corea. Cualquier objeto que estuviera desplazándose a aquella velocidad se presumió que fuera un misil enemigo. Este misil estaba violando repetidamente nuestro espacio aéreo a una velocidad tan elevada que no sería posible interceptarlo. Algunas autoridades del gobierno y científicos concluyeron desde el principio que la evidencia que ellos poseían indicaba que estaban tratando con una inteligencia extraterrestre. La ola de 1952 fue una de las más grandes observaciones de ovnis que hemos tenido. En todo caso, ellos tuvieron que hallar una explicación para este acontecimiento y le dijeron a la gente que ellos se habían equivocado, que estaban viendo a Venus o a otra estrella. Incluso el proyecto Grush poseía un número de importantes casos que no podían ser identificados. Mucha gente estaba aterrorizada. La nación se dirigió a la Fuerza Aérea en busca de explicaciones. La Fuerza Aérea, sin importar lo que intentara, no pudo escapar de enfrentar la situación y continuaron siendo informes de ovnis. En 1951, el proyecto Grush se convirtió en el proyecto Libro Azul. Durante los años 50, los norteamericanos estaban reportando apariciones de ovnis muy frecuentes. La mayoría de la gente estaba ansiosa por una explicación oficial acerca del extraño fenómeno. Algunos asumieron que ninguna sería más confiable que aquella esencialmente proveniente de la misma Fuerza Aérea. Si las declaraciones dadas por algunos de los investigadores de ovnis son verdad, el gobierno creó una operación especial para investigación de ovnis, pero este dictaminaba lo que el proyecto podía averiguar y lo que no podía. La Fuerza Aérea se embarcó en una misión para proseguir y reducir el número de informes al mínimo. Se ordenó encontrar explicaciones para las observaciones de ovnis, pero no necesariamente las correctas. Y sus identificaciones se tornaron lejanas, no tenían ninguna relación con lo que la gente estaba viendo. Y lo que estaban observando no era un ovni, obviamente era cualquier otra cosa. Una vez que los informes fueron reducidos al mínimo, esto demostraría a la gente que todo lo que aparecía en el cielo podía ser identificado.
La Fuerza Aérea quería decir, tenemos la situación bajo control. Después de 1953, el proyecto del Libro Azul no estaba intentando averiguar si estos eran visitantes del espacio exterior. Asumiendo que algunos de los ovnis provenían realmente de otro planeta, ¿cómo podrían mantener esto en secreto? El proyecto del Libro Azul tuvo sus días de gloria en 1952. En esa época el jefe del proyecto era un hombre al que llamaban Capitán Ed Ruppelt. Era un individuo honesto que decidió por sí mismo intentar resolver el misterio de los ovnis. Es la gente narrando historias increíbles, como solía decir el Dr. Hynek. De esta forma, Ruppelt era más como un jefe consultor de proyectos. El Dr. J. Allen Hynek había formado parte de la operación, como un astrónomo experto y un escéptico de los ovnis. Ruppelt y Hynek comenzaron su estudio, y lo que averiguaron los convenció de que los ovnis representaban una inteligencia que no provenía de la Tierra. Y si Ruppelt y Hynek tenían alguna duda, nada podría cambiar su manera de pensar más rápidamente que los eventos de julio de 1952. Varios ovnis fueron vistos volando encima del edificio del Capitolio y la Casa Blanca por pilotos, operadores de radar y por civiles que se encontraban en la calle. Realizaron giros de amplio ángulo, aceleraciones extremadamente rápidas, cosas que eran imposibles para una aeronave de 1952. 7 días después, el 26 de julio de 1952, unos objetos fueron vistos nuevamente sobre los campos del Capitolio, y de nuevo se dio la orden de que fueran interceptados. Esta vez, los objetos continuaban allí cuando llegaron los aviones. Los aviones los persiguieron durante un momento y después los objetos desaparecieron. La prensa se enteró. Se presentaron encabezados sensacionalistas a lo largo del país. Y de repente el Pentágono se inundó con preguntas, con llamadas para averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Estamos siendo invadidos? ¿Debemos dirigirnos a las montañas? ¿Qué debemos hacer? Mientras tanto, la Fuerza Aérea dio una conferencia de prensa oficial, informando que no se trataba de un ataque al Capitolio de Estados Unidos, sino simplemente era una inversión de temperatura. Declararon que bolsas de aire frío habían hecho que el radar captara reflejos desde el suelo y los habían confundido con platillos voladores. Las visiones del simple ojo habían sido culpa de una alucinación de meteoritos y la excitación normal de los testigos había hecho el resto. Si lo fue después de todo, la misión enunciada del Libro Azul era la de investigar y explicar este tipo de apariciones. Hubo tantas llamadas al Capitolio que la Fuerza Aérea y la CIA comenzaron a preocuparse un poco de que éstas pudieran estallar en los canales normales de la inteligencia militar. Así que la CIA organizó un panel de científicos para examinar el sujeto de una forma secreta. Este fue conocido como el Panel Robertson, el cual se reunió en enero de 1953. Ellos examinaron montañas de evidencia recopilada por el proyecto del Libro Azul, las filmaciones, las fotografías, las películas, todo. Después de haber pasado solo 12 horas revisando 6 años de investigación, publicaron su informe. Este fue el nivel más alto de nuestro gobierno trabajando. Si la Fuerza Aérea creó los proyectos Signo, Grudge y el del Libro Azul con el propósito de explicar las apariciones de ovnis, ¿por qué la CIA realiza un propio estudio acerca del fenómeno de los ovnis? El Libro Azul fue sencillamente un frente de relaciones públicas. Este nunca fue un programa serio para investigar y analizar qué era lo que en realidad estaba sucediendo. Parecía como si quisieran averiguar si los ovnis eran o no un arma soviética, si la situación de los ovnis era lo que parecía, si existía o no una oportunidad para que los soviéticos la utilizaran contra los Estados Unidos. 5 grandes científicos consideraron el asunto y decidieron algunas cosas bastante críticas. Primero que todo, decidieron que los objetos probablemente no eran extraterrestres. En otras palabras, ellos no podían ver, no podían entender la evidencia de un aspecto extraterrestre del fenómeno, y decidieron que los informes en realidad constituían una gran amenaza para la seguridad nacional. Iniciaron un programa sistemático de decepción, desmitificación y desinformación. Y estos 3 aspectos aparentemente continúan. No realizaron ningún intento para explicar lo que eran los ovnis, solo fijaron una política para enseñarle a la gente que estos no existían. Por lo tanto, el Panel Robertson dotó a la Fuerza Aérea con una misión.
Esta fue no realizar estudios sobre los ovnis, no intentar estudiarlos, no tratar de llegar al fondo del misterio de estos, sino reducir el número de informes al mínimo. De este modo, terminar con la amenaza a la seguridad nacional. La gente criticó a la Fuerza Aérea por no realizar su trabajo, convirtiéndose en un dolor de cabeza en sus relaciones públicas. Y la Fuerza Aérea no se interesó más en el proyecto del Libro Azul. Finalmente, en diciembre de 1969, ellos lo suprimieron. Documentos obtenidos por investigadores de ovnis han demostrado que la Fuerza Aérea, el Ejército, la CIA, la Agencia de Seguridad y una cantidad de agencias de nuestro gobierno lo han manejado. El Acta de Libertad de Información ha limitado los valores de los americanos porque la amnistía de seguridad nacional que terminó al final de la Segunda Guerra Mundial durante la Guerra Fría señala claramente que cualquier tema o ítem de información que pueda ser considerado como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos no puede y no deberá ser publicado. La Guerra Fría ya terminó. ¿Quién es ahora nuestro enemigo? ¿Por qué aquellas limitaciones de la amnistía de seguridad nacional continúan siendo aplicadas? ¿Por qué siguen utilizándolas con nosotros? ¿Bajo qué pretexto? ¿Quién es nuestro enemigo? Usted llega a la conclusión que hoy en día la gente en Washington, por lo menos algunas de las personas de la seguridad nacional, ven a los americanos como sus enemigos. La Fuerza Aérea posee documentos en su archivo que demuestran que los ovnis han violado nuestro espacio aéreo. Y sí existen cosas que vuelan justamente a través de nuestro radar. Y si no son estas una amenaza para nuestro gobierno, no sé lo que es. Si esto es verdad, queda una pregunta importante. ¿Por qué? Eso es muy simple. Han sabido durante 50 años que los extraterrestres están visitando la Tierra. La Fuerza Aérea cree que no podemos manejar la verdad, por eso mienten. La búsqueda por la verdad acerca del Libro Azul y otros estudios acerca de ovnis es una mezcla confusa. Quizá el gobierno está ocultando lo que realmente saben. O quizá alguna vez realizaron esfuerzos para resolver un enigma que simplemente está más allá de la comprensión humana. Si es así, la verdad quedará para siempre sellada en este episodio del Diario Secreto de los OVNIs.